Mira, llevo 37 ciclos estándar enseñando técnicas de supervivencia en la Academia Galáctica de Supervivencia. Y déjame decirte algo. He visto a todas las especies de este sector intentar demostrar que son los seres más resistentes, inteligentes o ingeniosos de la galaxia. La mayoría se equivoca. Me llamo Krix y soy lo que llamarías un pesimista profesional. 4 brazos, 6 ojos y 0 paciencia para cadetes demasiado confiados que creen que la supervivencia es un juego. Enseño supervivencia avanzada en la naturaleza en Serion 7, un planeta encantador y una pequeña trampa mortal donde el clima cambia cada 6 horas y la fauna local considera todo comestible. Este semestre en particular, tuve a los sospechosos de siempre en mi clase. Estaba Vex, un croreano cuya especie evolucionó literalmente en cuevas volcánicas, construido como una roca andante con resistencia natural al calor y la capacidad de digerir rocas si es necesario. Los croreanos tienen un 92% de aprobados en mi curso, principalmente porque pueden esperar a que pase cualquier desastre devorando el paisaje. Luego estaba Sara, una ventiana con la famosa mente analítica y memoria fotográfica de la especie. Los ventianos pueden calcular la asignación óptima de recursos mientras duermen y se sabe que sobreviven inviernos planetarios enteros gracias a su pura eficiencia matemática. Son molestos en ese sentido. Trok representaba al contingente mandoriano y, francamente, no me preocupaba. Los mandorianos son básicamente tanques vivientes con trajes ambientales incorporados y suficientes órganos redundantes para sobrevivir al impacto directo de un cañón de plasma. La única forma en que Trok suspendería mi clase era si se aburría y se marchaba a buscar algo más desafiante, como hacer malabarismos con estrellas de neutrones. Y luego estaba el humano. Jake Murphy, estudiante de intercambio de un planeta remoto llamado Tierra. Según su expediente, los humanos son una especie relativamente nueva en el panorama galáctico. Sin armadura natural, sin adaptaciones ambientales, inteligencia promedio, configuración estándar de 2 brazos. Su planeta natal es aparentemente tan apacible y poco amenazante que nunca han desarrollado ninguna característica significativa de supervivencia. Son básicamente el equivalente galáctico de las plantas de interior. Jake se veía exactamente como cabría esperar de la descripción de su especie. Estatura media, piel suave que parecía no haber visto nunca una verdadera adversidad, y esa extraña expresión facial que los humanos llaman sonrisa, que según la información cultural indica amistad o intenciones depredadoras. Con los humanos, al parecer, nunca se sabe cuál. La prueba de supervivencia es simple en concepto, brutal en ejecución. 48 horas en las tierras salvajes de Serion 7 con provisiones mínimas. Cada estudiante recibe una pastilla purificadora de agua, un paquete de raciones de emergencia y una lona básica para el clima. Eso es todo. Necesitan encontrar o construir refugio, localizar comida y agua adicionales, y sobrevivir a lo que Serion 7 decida lanzarles. La tasa de aprobación ronda el 60%. Y eso con especies que evolucionan específicamente para este tipo de desafío. He visto a los croreanos rendirse cuando azotan las tormentas de azufre. He visto a los vitellanos tener colapsos mentales completos cuando sus cálculos no tienen en cuenta los patrones climáticos aleatorios de Serion 7. Así que, cuando vi a Jake Murphy sentado allí con esa extraña sonrisa humana, admito que sentí algo que no había experimentado en años. Lástima. Esta tierna criatura de su planeta paradisíaco estaba a punto de pasar por verdaderas dificultades, probablemente por primera vez en su corta existencia. Casi me sentí mal. Casi. Muy bien, cadetes, anuncié, usando mis 4 brazos para señalar las naves de transporte. Es hora de ver de qué pasta están hechos realmente. Traten de no morir bajo mi supervisión. Genera papeleo. Jake levantó la mano y reprimí un suspiro. Aquí viene, pensé. El pánico, las excusas, la súplica desesperada de suministros adicionales. Sí, Murphy. Una pregunta rápida. Profesor, ¿podemos usar cualquier cosa que encontremos por ahí o hay restricciones para la recolección de recursos?
Parpadeé con mis 6 ojos. Esa era una pregunta decente. La mayoría de los estudiantes solían estar demasiado aterrorizados como para pensar en las normas. Se aplican los protocolos estándar. No dañar la flora protegida. No cazar especies en peligro de extinción. Nada de tiras. Usen el sentido común. Entendido. Gracias. Me dedicó otra sonrisa y se recostó en su asiento. Qué chico raro. Al menos saldría con la cabeza puesta. La zona de salto era todo lo que Serion 7 podía ofrecer en cuanto a hospitalidad, es decir, parecía la idea universal de una broma pesada. Terreno rocoso salpicado de vegetación espinosa, un cielo que no se decidía si quería lluvia ácida o simplemente la típica precipitación tóxica, y temperaturas que oscilaban entre moderadamente incómodas. ¿Y por qué elegí esta profesión? Observé a través de las ventanas de los transportes cómo mis estudiantes veían por primera vez lo que se habían propuesto. Beck simplemente gruñó y se crujió los nudillos, que sonaron como piedras de moler. Troc ya estaba realizando diagnósticos en sus sistemas ambientales. Sara había sacado una especie de dispositivo de análisis y tomaba lecturas de todo en un radio de 50 metros. Y Jake miraba a su alrededor como si estuviera planeando unas vacaciones. ¿Recuerdan? Grité mientras las puertas del transporte se abrían con un siseo. Tienes 48 horas. Tus balizas de emergencia se activarán automáticamente si tus signos vitales alcanzan niveles críticos, pero no te fíes de eso. Las operaciones de rescate son caras, y me descuentan el sueldo por cada estudiante que tengamos que rescatar de las rocas. El envío estándar de suministros era justo lo que te había prometido. Una pastilla purificadora de agua que limpiaría unos 10 litros con suerte. Un paquete de raciones de emergencia con suficientes calorías para mantenerte consciente durante unas 30 horas. Y una lona impermeable básica que te protegería de la lluvia mientras no arreciara el viento, que siempre arreciaba. Bex inmediatamente empezó a hacer lo que mejor saben hacer los tripulantes: encontrar el afloramiento rocoso más cercano y empezar a excavar. Su especie llevaba miles de años cavando refugios de supervivencia reglamentarios, y él atacó el terreno con precisión metódica. Raspar, medir, raspar, medir. Según mis cálculos, tendría una posición defensiva de manual lista en unas 6 horas. Sara extendió su lona en el suelo y empezó a organizar sus provisiones con una eficiencia que me hacía querer asignarle deberes extra, solo por principio. Ya había identificado 3 posibles fuentes de agua, catalogado la vegetación local y estaba calculando el gasto calórico óptimo para los 2 días siguientes. Los ventianos convertían la supervivencia en una ciencia exacta, lo cual era admirable y a la vez profundamente molesto. Troc encontró una zona relativamente plana y se quedó allí parado, realizando análisis internos del entorno. Los mandoranos no necesitaban refugio en ningún sentido significativo, así que su estrategia solía ser sencilla: encontrar un sitio, plantarse allí y esperar a que todo lo demás se rindiera primero. Era aburrido, pero efectivo. Y luego estaba Jake. Jake recogió sus provisiones, se las metió en los bolsillos y echó a caminar. Sin ninguna dirección en particular, claro está. Simplemente caminaba como si estuviera dando un paseo por un parque. Incluso tarareaba algo en voz baja. Una extraña melodía humana que sonaba casi alegre. Activé mi calma para los demás instructores en la base. El móvil de Murphy se dirigía al sureste, hacia el matorral. ¿Reacción de pánico?, preguntó el profesor Glix, que enseñaba supervivencia básica a los estudiantes más jóvenes. Negativo. Parece que se lo está pasando bien. Hubo una pausa. Eso es preocupante. Cuéntamelo. Vi a Jake desaparecer en un bosquecillo de árboles retorcidos, todavía tarareando esa extraña melodía. El chico o estaba en completa negación sobre su situación o tenía algún tipo de plan que no era inmediatamente obvio. Dado que era humano, apostaba por la negación. La primera regla de supervivencia en Serion 7 es simple. Encuentra refugio. Encuentra agua. Encuentra comida. En ese orden,
La segunda regla es aún más simple. No te desvíes de la primera regla a menos que disfrutes convirtiéndote en una historia con moraleja. La mayoría de las especies lo entendían instintivamente. Sus instintos de supervivencia se habían perfeccionado durante millones de años de evolución en mundos peligrosos. Los humanos, según su perfil de especie, habían evolucionado en un planeta tan seguro y cómodo que su mayor depredador natural aparentemente era algo llamado mosquito. Le di a Jake unas 4 horas antes de que llorara en su baliza de emergencia. Lo más seguro era que no aguantara la primera noche. 6 horas después del ejercicio, me encontraba cómodamente instalado en mi puesto de observación con una taza caliente de cerveza Claxon y un completo conjunto de drones de monitoreo. Esta siempre fue mi parte favorita del trabajo. Ver a los estudiantes, demasiado confiados, darse cuenta de que a Serion 7 no le importa la reputación de su especie ni sus logros personales. El Dron 1 rastreaba a Vex, quien había excavado un refugio de supervivencia perfectamente reglamentario que habría enorgullecido a sus instructores. Lo suficientemente profundo como para proporcionar aislamiento térmico, lo suficientemente ancho como para posicionarse defensivamente con canales de drenaje y líneas de visión adecuados. Doctrina de supervivencia croreana de manual. Estaría bien siempre que no se excediera en su creatividad. El Dron 2 mostró a Sara construyendo lo que generosamente podría llamarse un refugio, aunque parecía más un teorema geométrico hecho de palos y lona. Había calculado los ángulos óptimos para la resistencia al viento y la escorrentía de agua, y su estructura parecía capaz de sobrevivir a un bombardeo orbital directo. El enfoque Vitiano. Si no puedes hacerlo bonito, hazlo matemáticamente perfecto. La roca había encontrado una bonita roca plana y estaba de pie sobre ella como una estatua. Sus sistemas internos mantenían un equilibrio ambiental perfecto mientras se la ahorraba energía. De vez en cuando, se movía unos 15 cm para rastrear la posición del Sol. La estrategia de supervivencia mandoriana era básicamente merodear profesionalmente, pero funcionaba. Entonces Jake desapareció. No en un «oh no», se cayó por un acantilado. En un «¿dónde demonios se fue?» y «¿por qué 3 sistemas de monitoreo diferentes no pueden encontrarlo?». Su última posición conocida fue cerca de un grupo de arbustos espinosos a unos 2 km al sureste de la zona de lanzamiento. Pero cuando envié el dron a revisarlo, no había nada más que hierba doblada y lo que parecían piedras dispuestas deliberadamente. Profesor Crix. Mi asistente Blort asomó la cabeza por la cabina de observación. Estamos recibiendo lecturas extrañas del sector 7. Define, extraño. Bueno, hay humo. Casi se me caen los claxons con cerveza. ¿Humo? ¿Qué tipo de humo? ¿Incendio forestal? ¿Reacción química? Estudiante sufriendo una crisis nerviosa y quemando sus suministros. Humo de origen desconocido, señor. Viene de algún lugar cercano a la última posición conocida de Murphy. Esto era malo. El humo significaba fuego. Fuego significaba éxito o catástrofe. Y con los humanos, apostaba por la catástrofe. El chico probablemente intentó encender una fogata y se prendió fuego. Tendría que explicarle a su planeta natal por qué su estudiante de intercambio se había convertido en un pequeño montón de cenizas y arrepentimiento. Redirigir al Dron 3 para que investigue y prepare un equipo de rescate por si acaso necesitamos recoger lo que quede de él. La señal del dron se conectó y casi me atraganto con mi bebida. Allí estaba Jake sentado junto a lo que parecía una fogata pequeña pero extremadamente funcional, haciendo algo con un palo largo y una especie de cuerda. De alguna manera había construido un refugio básico que parecía resistente a la intemperie. Y lo más importante, parecía completamente relajado. Blort, revisa los sistemas del Dron 3. Todos los sistemas en verde, profesor. Entonces, ¿por qué parece que el humano ha construido muebles de verdad? Porque sí. Junto a su refugio había lo que solo podría describirse como una silla primitiva hecha de ramas tejidas. Y junto al fuego había una piedra plana que aparentemente estaba usando como mesa.
En la piedra había varios objetos pequeños que sospechosamente parecían herramientas. Observé fascinado cómo Jake se levantaba y arrojaba su artefacto de palo y cuerda a un arroyo cercano. Una caña de pescar. El humano de alguna manera había construido una caña de pescar. Señor. Blort estaba mirando la pantalla por encima de mi hombro. ¿Se supone que es capaz de hacer eso? Según su archivo de especie, los humanos no tienen adaptaciones de supervivencia notables. Están clasificados como dependientes del medio ambiente con una calificación de supervivencia mínima sin tecnología. Vimos cómo Jake sacaba algo plateado y retorciéndose del agua. Un pez. Había atrapado un pez de verdad con una caña de pescar improvisada hecha con materiales que aparentemente había encontrado tirados por el hostil desierto de Serion 7. Tal vez los archivos estén mal, sugirió Blort esperanzado. Abrí la base de datos de la especie humana en mi pantalla secundaria. Planeta de origen, templado, clima estable, depredadores naturales, insignificante, riesgos ambientales, mínimos, adaptaciones de supervivencia, ninguna lista. El informe fue presentado por un equipo de reconocimiento galáctico que, al parecer, había pasado 6 meses catalogando la civilización humana. «Oh, los archivos están mal», dije lentamente, mientras observaba a Jake limpiar su pescado con lo que parecía un cuchillo de piedra afilada, «o nos enfrentamos a una anomalía estadística». ¿Qué clase de anomalía estadística? Jake había vuelto a su fogata y estaba haciendo algo que parecía sospechosamente similar a sazonar el pescado con plantas locales. Plantas que, según mi base de datos botánica, eran técnicamente comestibles, pero que la mayoría de las especies evitaban por su sabor horrible. Del tipo que me hace cuestionar mis elecciones profesionales, murmuré. Los demás estudiantes seguían los protocolos estándar de supervivencia. Buscar refugio, conseguir agua, racionar la comida, esperar la extracción. Lo hacían todo correctamente, según miles de años de doctrina de supervivencia establecida. Al parecer, Jake se lo tomaba como una especie de acampada. Como para demostrarme mi punto, el humano se estiró, se dio una palmadita en el estómago con aparente satisfacción y empezó a juntar más leña para la fogata. No con la frenética sensación de quien lucha contra la hipotermia, sino con la naturalidad de quien planea estar cómodo un rato. Sigan monitoreando, le dije a Blert, y saquen los archivos de todos los casos de supervivencia humana que tenemos registrados. Solo hay 3, señor, y todos están catalogados como circunstancias anómalas con datos incompletos. Claro que sí. Empezaba a tener un mal presentimiento sobre toda esta situación. El segundo día empezó con lo que me gusta llamar la hora de la realidad. Es entonces cuando los estudiantes que creían tenerlo todo resuelto descubren que Serion 7 tiene sentido del humor, y no es para tanto. La mañana trajo una de nuestras encantadoras lluvias ácidas, de esas que pueden disolver los materiales inadecuados de los refugios y dejarte con quemaduras químicas si no tienes cuidado. Me acomodé con mi claxon matutino y cerveza para ver a mis estudiantes enfrentarse a su primer desafío ambiental real. Bex lo estaba gestionando exactamente como se esperaba. Su refugio de rocas aguantaba a la perfección y él estaba sentado dentro esperando a que pasara el mal tiempo. Aburrido, pero efectivo. Los croreanos no entran en pánico. Simplemente aguantan hasta que el universo se cansa de intentar matarlos. El refugio matemático de Sara funcionaba admirablemente. Había calculado los niveles exactos de pH de la precipitación de Serion 7 y construyó su techo en consecuencia. El ácido resbalaba de su obra maestra geométrica como el agua de la espalda de Betian. Probablemente estaba tomando notas sobre la eficiencia estructural para su informe posterior al ejercicio. Troc no se había movido. La lluvia ácida golpeaba sus escudos ambientales y se evaporaba al contacto. Parecía que estaba meditando, pero conociendo a los mandoranos, probablemente estaba realizando diagnósticos internos o componiendo poesía. Su especie tenía aficiones raras. Y luego revisé a Jake. Lord ejecuta un diagnóstico completo en todos los sistemas de monitoreo.
Simplemente hazlo. Es imposible que lo que estaba viendo sea correcto. Según la transmisión del Drone 3, Jake había construido de alguna manera lo que parecía ser una cabaña de troncos legítima. No un cobertizo, no un refugio básico, sino una estructura real con paredes, un techo inclinado y lo que parecía sospechosamente una chimenea. Salía humo de la chimenea en un chorro constante y controlado. Diagnóstico completo, profesor. Los sistemas funcionan con normalidad. Acerqué el zoom para ver mejor. La cabaña era pequeña, pero innegablemente sólida, construida con troncos que Jake aparentemente había cortado y moldeado con herramientas que no deberían existir. El techo estaba cubierto de láminas de corteza superpuestas que canalizaban la lluvia ácida lejos de la estructura con lo que parecía un drenaje profesional. Blort, saca las grabaciones de vigilancia de ayer. Quiero ver cómo construimos esa cosa. Pasamos la siguiente hora revisando grabaciones de drones, y lo que encontramos no tenía ningún sentido. En algún momento entre perder contacto visual y recuperarlo, Jake aparentemente se había convertido en un equipo de construcción unipersonal. Las grabaciones lo mostraban seleccionando árboles específicos, talándolos de alguna manera con lo que parecía ser un hacha de piedra que había fabricado con materiales locales, y luego podando y dando forma a los troncos con herramientas que parecía fabricar según fuera necesario. Su técnica era eficiente, decidida y completamente fuera de lo que sus archivos de especie sugerían como posible. Tal vez tenía herramientas ocultas, sugería Blair semanalmente. El héroe fue registrado antes del despliegue. Protocolo estándar, mejoras cibernéticas. Revisé el escáner médico de Jake. Completamente orgánico. Sin implantes, modificaciones ni asistencia tecnológica de ningún tipo. Observamos cómo el humano salía de su cabaña, aparentemente mirando el tiempo. Llevaba lo que parecía una capa de hierba tejida que lo mantenía completamente seco. Cuando la lluvia ácida amainó, caminó hacia lo que ahora me di cuenta era un sofisticado sistema de recolección de agua que había construido con troncos ahuecados y hojas cuidadosamente colocadas. Señor. La voz de Blort se volvía más aguda, algo que ocurría cuando estaba nervioso. ¿Qué es esa zona detrás de su cabaña? Ajusté la posición del dron y sentí que mi ojo izquierdo empezaba a temblar, lo cual nunca es buena señal. Detrás del refugio de Jake había una pequeña pero ordenada parcela donde aparentemente había plantado semillas. Los diminutos brotes verdes ya brotaban en hileras ordenadas y deliberadas. Está haciendo jardinería, dije, sobre todo para convencerme de que no estaba sufriendo un brote psicótico. El humano está haciendo jardinería. ¿De dónde sacó las semillas? No lo sé, Blork. Ya no sé nada. Jake terminó de revisar su sistema de recolección de agua y desapareció de vuelta a su cabaña. Unos minutos después, empezó a salir más humo de la chimenea, pero esta vez traía el inconfundible aroma de comida cocinándose. Activé el sistema de comunicación de emergencia. Soy el profesor Crix. Necesito que todos los instructores disponibles se presenten en el Observatorio 1 de inmediato. En 10 minutos, tenía a otros 5 profesores reunidos alrededor de la estación de monitoreo, todos mirando la imposible propiedad de Jake. ¿Cuánto tiempo lleva en esto?, preguntó el profesor Glix. 36 horas. Y construyó todo esto sin herramientas. Al parecer, hizo las herramientas con piedras, palos y cualquier otra cosa que encontrara por ahí. La profesora Tex, que enseñaba xenobiología avanzada, abrió el archivo de la especie de Jake en su pantalla portátil. Según esto, los humanos apenas superan el nivel de subsistencia. Su planeta natal no requiere rasgos adaptativos significativos. Bueno, o el archivo está catastróficamente equivocado o estamos tratando con un humano que no leyó el manual de su especie. El Dr. Caborch, nuestro instructor principal de supervivencia, estudiaba los detalles arquitectónicos de la cabaña de Jake a través de la señal del dron. Esas técnicas de construcción son sofisticadas. El trabajo conjunto por sí solo sugiere una comprensión avanzada de la distribución de la carga y la tensión de los materiales.
¿Dónde aprendería esto una especie sin adaptaciones para la supervivencia? Quizás sea instintivo, sugirió el profesor Glix. Me reí y salió un poco histérico. Instintivo. Mira esto. Cambié la señal para mostrar el huerto de Jake. Está practicando la agricultura en una situación de supervivencia. ¿Quién hace eso? Como convocado por mi pregunta, Jake salió de su cabaña con lo que parecía ser una red de pesca hecha a mano. Caminó hasta un tramo del arroyo donde aparentemente había construido una especie de trampa para peces, revisó su captura y seleccionó varios especímenes para lo que solo pude suponer que era la cena. No solo está sobreviviendo, dijo el doctor Borch en voz baja, está prosperando. Esto supera cualquier obstáculo en nuestros protocolos de supervivencia, añadió el profesor Tex. Básicamente, ha establecido un asentamiento permanente. Vi a Jake regresar a su cabaña y noté por primera vez que había tallado algo en una piedra plana junto a su puerta. El dron 3 no estaba lo suficientemente cerca como para leerlo, pero parecía sospechosamente algo escrito. Señor, ¿cuánto tiempo queda del ejercicio? 12 horas. Señor, envíe más drones. Quiero un monitoreo continuo de todos los estudiantes, pero céntrense en Murphy. Documenten todo y extraigan todos los datos que tenemos sobre la civilización humana. Todo, señor. Todo. Tengo la sensación de que hemos estado subestimando seriamente la capacidad de estos humanos. Mientras los demás instructores salían, murmurando entre ellos, permanecí pegado a la estación de monitoreo. Jake había regresado a su cabaña, y una cálida luz amarilla brillaba ahora desde lo que parecían ser ventanas que él mismo había construido. El humano no solo estaba sobreviviendo a Serion 7. Lo hacía parecer fácil, y eso me aterrorizaba más de lo que quería admitir. Por hora, durante el ejercicio, convoqué lo que solo podría describirse como una reunión de emergencia de crisis del profesorado. 7 instructores, 2 jefes de departamento y un administrador de la academia, muy confundido, se congregaron alrededor de la estación de monitoreo, observando a Jake Murphy burlarse de todo lo que creíamos saber sobre entrenamiento de supervivencia. Reproduzcan la última hora, ordenó la directora Quint, con sus 3 cabezas enfocadas en diferentes pantallas. Lord obedeció, y observamos en silencio colectivo cómo Jake salía de su cabina con lo que parecía ser una cesta tejida llena de verduras frescas. Verduras que, de alguna manera, habían crecido desde la plántula hasta la cosecha, listas en menos de 2 días. Caminó hacia una sección de su propiedad donde, al parecer, había construido un sótano con conductos de ventilación y sistemas de control de temperatura hechos con piedras dispuestas y canales de aire cuidadosamente colocados que salían de los canales. Eso es imposible, murmuró el profesor Glix. La biología vegetal no funciona así. Quizás trajo semillas pretratadas, sugirió el doctor Caborch, buscando una explicación racional. ¿De dónde? Exigí que lo registraran. Sus bolsillos contenían exactamente lo que le dimos, además de algunas piedras locales que había recogido. Ni semillas, ni herramientas, ni suministros ocultos. La cabeza central del director Kent leía desde un bloc de datos. He revisado los archivos culturales humanos que tenemos registrados. Hay referencias a algo llamado agricultura y ganadería, pero las descripciones sugieren que se trata de operaciones a gran escala que dependen de la tecnología y requieren años de planificación e implementación. En la pantalla, Jake se ocupaba de lo que parecía ser un pequeño pero funcional taller junto a su cabaña. De alguna manera había construido una forja primitiva con arcilla y piedras locales y estaba dando forma a lo que parecían herramientas de metal con materiales que no pude identificar. ¿De dónde saca el metal?, preguntó el profesor Tex. Lord mejoró la imagen. Parece que está procesando algún tipo de mineral local. Los escaneos geológicos de los drones muestran depósitos minerales traza en la zona, pero están enterrados al menos a 2 metros de profundidad. Así que ahora está extrayendo, dije, sintiendo que mi conexión con la realidad se debilitaba.
El humano está extrayendo Cerium 7 a cielo abierto con herramientas artesanales. No es extracción a cielo abierto, dijo el doctor Caborched, estudiando la grabación. Extracción selectiva. Fíjense en la precisión con la que trabaja. Toma justo lo que necesita sin perturbar el ecosistema circundante. Ese nivel de gestión de recursos sugiere una comprensión avanzada del impacto ambiental. Jake terminó lo que estaba haciendo y lo levantó para examinarlo. Era claramente un cuchillo, pero no uno cualquiera. La hoja brillaba con el filo que sugería técnicas profesionales de metalistería, y el mango estaba envuelto con lo que parecía ser cuero preparado por expertos. Eso es artesanía de nivel maestro, susurró el profesor Tex. Mi especie lleva milenios trabajando el metal, y yo no podría producir algo tan refinado con herramientas primitivas. La cabeza del extremo derecho del director Kent accedía frenéticamente a la base de datos galáctica. Estoy comparando los informes de la civilización humana con nuestros protocolos de entrenamiento de supervivencia. Según los datos iniciales del estudio, los humanos practican algo llamado actividades recreativas al aire libre, donde se someten voluntariamente a condiciones de supervivencia para entretenerse. Entretenimiento, dijeron varias voces al unísono. Los informes mencionan actividades llamadas acampada, senderismo, caza y pesca, aparentemente humanas. Lo que siguió fue la hora más educativa, y a la vez, desmoralizante de mi carrera docente de 37 ciclos. Jake nos guió por su asentamiento con el entusiasmo de quien presume de un proyecto de afición, explicando con naturalidad técnicas que habrían revolucionado todo nuestro programa de supervivencia. La cabaña principal contaba con muebles tallados a mano, una chimenea funcional con un sistema de ventilación adecuado, y ventanas hechas de fina piel de animal raspada que, de alguna manera, proporcionaban luz y protección contra la intemperie. La clave de la chimenea, explicó Jake alegremente, es conseguir la corriente de aire adecuada. Hay que inclinar la ventilación en el ángulo justo, y luego se necesita un buen sistema de compuertas para controlar el flujo de aire. Usé piedras planas con un mortero de arcilla que hice con depósitos locales. El profesor Tex tomaba notas frenéticamente. ¿Dónde aprendiste sobre dinámica de ventilación e ingeniería térmica? Ah, eso es solo lo básico. Mi padre y yo construimos una cabaña en el patio trasero cuando tenía 8 años. Me enseñó sobre ventilación adecuada para que no muriera por inhalación de humo. Jake hizo una pausa pensativa. Ahora que lo pienso, probablemente por eso se lo enseñan a los niños. La seguridad es lo primero y todo eso. Nos trasladamos a su taller, donde Jake nos mostró su forja y las diversas herramientas que había fabricado. Cuchillos, hachas, aperos de labranza, incluso lo que parecían ser dispositivos de medición de precisión tallados en madera local y calibrados mediante observaciones astronómicas. Esto es un sextante, dijo el doctor Caborch, cogiendo uno de los instrumentos de madera de Jake. Construiste un sextante funcional desde cero. Bueno, más o menos. Es más bien un teotolito simplificado. ¿En serio? Necesitaba establecer el norte verdadero para una correcta orientación del jardín, y eso no se puede hacer sin un buen equipo de topografía. ¿Orientaste tu jardín hacia el norte verdadero?, pregunté. Por supuesto. Exposición solar óptima para la temporada de crecimiento. Además, facilita la gestión del agua si comprendes los patrones de drenaje locales. El director Kent estaba examinando el sistema de riego de Jake, que utilizaba una serie de orificios huecos similares al bambú para canalizar el agua desde su punto de recolección a varias partes de su jardín con lo que parecía un control de flujo preciso. Esto representa principios avanzados de ingeniería hidráulica. En realidad, no, dijo Jake con modestia. Es solo distribución de agua por gravedad. Los romanos descubrieron esto hace unos 2000 años. Aunque tuve que modificar un poco el diseño, ya que no tengo acceso a hormigón adecuado. El jardín en sí era una obra maestra de planificación agrícola. Jake, de alguna manera, había identificado que plantas locales eran comestibles,
Había analizado las condiciones del suelo, había implementado estrategias de cultivo asociado e incluso había establecido lo que parecía ser un sistema de compostaje para mantener la fertilidad del suelo. ¿Cómo sabías qué plantas eran seguras para comer?, preguntó la profesora Glix. Pruebas de comestibilidad estándar. Se empieza con el contacto con la piel, luego con los labios, luego con la lengua, y así sucesivamente. Se tarda aproximadamente un día en analizar cada planta correctamente si se tiene cuidado. Además, algunas de estas están obviamente relacionadas con las plantas terrestres. Reconozco que probaste vegetación alienígena potencialmente tóxica en ti mismo. La doctora Caborch parecía horrorizada. Bueno, sí. O sea, así es como se determina la seguridad alimentaria en entornos desconocidos. Lo enseñan en educación al aire libre de 6º grado. La profesora Text levantó la vista de sus notas. Jaque, ¿a qué edad suelen aprender los humanos estas habilidades de supervivencia? Depende de dónde te críes, supongo. Los niños rurales aprenden antes, pero la mayoría de la gente aprende lo básico en algún momento de la primaria. Para cuando están en el instituto, casi todo el mundo sabe cómo sobrevivir en la naturaleza durante al menos unos días. ¿Todos? Las 3 cabezas del director Kent intercambiaron miradas. Claro, es cuestión de sentido común. Como encontrar agua, construir refugio, identificar fuentes de alimento, primeros auxilios básicos, técnicas de navegación, habilidades básicas para la vida. Empezaba a comprender por qué el estudio galáctico de la Tierra había sido tan catastróficamente incompleto. Al parecer, habían venido durante una especie de periodo de paz normal y asumieron que eso representaba la capacidad humana al máximo. Nunca se habían dado cuenta de que cada humano era esencialmente un superviviente entrenado simplemente por su educación normal. Jaque nos condujo a su última sorpresa. Un pequeño pero sofisticado taller donde había estado creando lo que parecían artículos recreativos, instrumentos musicales, juegos, incluso lo que parecían libros hechos con fibras vegetales procesadas. Tengo mucho tiempo por las tardes, explicó. Así que he estado trabajando en algunos proyectos. Se vuelve aburrido estar sentado sin hacer nada, ¿sabes? Te aburriste, dije lentamente. Así que inventaste materiales de escritura y empezaste un programa de literatura. Bueno, yo no inventé la escritura. Simplemente hice papel y tinta con materiales locales para poder llevar un diario, documentar lo que había aprendido sobre el ecosistema local, registrar los patrones de crecimiento del jardín, ese tipo de cosas. Me entregó uno de sus libros hechos a mano. El papel era liso y uniforme, la tinta oscura y clara, y la escritura consistía en observaciones detalladas sobre la flora y fauna de Serion 7 que habrían impresionado a nuestro departamento de xenobiología. Jaque, dije, sintiendo que estaba a punto de hacer una pregunta que me rompería la cabeza. ¿Qué considerarías un verdadero desafío de supervivencia? Su rostro se iluminó. Vaya, hay lugares increíbles en la Tierra. Hay un lugar en la Antártida donde mi tío fue de expedición. Temperaturas de menos 15 grados centígrados, vientos de 160 kilómetros por hora, sin vida vegetal ni animal en cientos de kilómetros a la redonda. Tienes que construir de todo, desde hielo y nieve, cazar focas a través de agujeros para respirar, navegar siguiendo las estrellas durante meses durante la noche polar. Y los humanos lo hacemos voluntariamente. Bueno, no todos, pero sí, hay personas que se especializan en supervivencia en ambientes extremos. Algunos de ellos pasan años en lugares que hacen que esto parezca un resort tropical. El director Kent permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, ella habló. Jaque, ¿estarías interesado en un puesto de profesor aquí en la academia? Parecíamos tener algunas lagunas importantes en nuestro plan de estudios de supervivencia. Jaque miró a su asentamiento y luego a nosotros. Aunque eso podría ser divertido. Aunque, probablemente debería advertirte, esto es algo bastante básico según los estándares humanos. Si realmente quieres mejorar tu programa,
Deberías hablar con mi hermana pequeña Emma o tal vez con algunos de los chicos de la escuela de supervivencia del Cuerpo de Marines. 2 juegos de equipos. ¿Hay más de ustedes?, preguntó el profesor Glix semanalmente. Ah, claro. Hay millones de personas en la Tierra que son mucho mejores en estas cosas que yo. Planea pasar el próximo verano sobreviviendo en solitario en la selva amazónica. Dice que la biodiversidad lo hace más interesante que los climas templados. Miré a mi alrededor, en lo que Jake consideraba un viaje de campamento informal, y traté de imaginar lo que su hermana pequeña podría lograr si la soltaran en Serion 7. La imagen mental era aterradora. Probablemente deberíamos terminar el ejercicio, dije. Los otros estudiantes probablemente se estén preguntando por qué no los han extraído todavía. Muy bien, el ejercicio. Jake comprobó lo que parecía ser un reloj de sol que había tallado en una piedra plana. ¿Cómo les fue a todos los demás? Sobrevivieron. Por lo general, eso se considera una calificación aprobatoria. Genial. Oye, antes de irte, ¿quieres probar algo de ese pescado que pesqué? Lo he estado fumando sobre fuego de leña e hice esta mezcla de condimentos realmente deliciosa con hierbas locales. Mientras volábamos de regreso a la academia, me quedé mirando el asentamiento de Jake, encogiéndose debajo de nosotros. En 48 horas, utilizando nada más que suministros y materiales básicos que había encontrado por ahí, un humano había establecido lo que solo podría describirse como los cimientos de una civilización próspera. Director, dije mientras nos acercábamos a la plataforma de aterrizaje. Creo que debemos reconsiderar seriamente nuestra comprensión de las capacidades de supervivencia humana. Ya en marcha, profesor Crix, he autorizado una misión de reevaluación cultural completa a la Tierra. Necesitamos comprender cómo una especie que clasificamos como ambientalmente dependiente produce individuos capaces de este nivel de gestión de recursos y adaptación ambiental. Y el puesto de profesor de Jake fue aprobado. Aunque no estoy seguro de que nuestros estudiantes actuales estén preparados para lo que él podría considerar un entrenamiento de supervivencia de nivel principiante. Cuando aterrizamos, pude ver a Jake en la distancia, aparentemente comenzando la construcción de lo que parecía un puente permanente a través del arroyo cerca de su asentamiento. Aunque el ejercicio había terminado, parecía estar tratando esto como una residencia a largo plazo en lugar de un viaje de campamento temporal. Hay una cosa más, le dije al director Kent mientras desembarcábamos. Jake mencionó algo acerca de que acampar en invierno era más desafiante. ¿Qué pasa con eso? Serion 7 tiene una temporada de invierno. Ambos miramos hacia el asentamiento de Jake, donde el humo se elevaba pacíficamente desde su chimenea hecha a mano. Quizás deberíamos considerar extender el curso a un semestre completo, sugirió el director Kent. Pensé en Jake Murphy construyendo civilizaciones casualmente para entretenerse y en su hermana pequeña, que aparentemente era aún más hábil, y en los millones de otros humanos en la Tierra que consideraban este tipo de cosas como un pasatiempo. Tal vez deberíamos considerar la jubilación anticipada, respondí. Pero a pesar de todo, a pesar de que un humano que pensaba que los planetas alienígenas hostiles eran lugares de vacaciones relajantes puso patas arriba toda mi comprensión del entrenamiento de supervivencia, tuve que admitir una cosa. Había sido la clase más interesante que jamás había dado, incluso si probablemente necesitaría terapia para recuperarme de